Buenas noches, explorador del cosmos. Es un placer tenerte aquí, flotando conmigo en este rincón tranquilo, donde la curiosidad se encuentra con el descanso. Esta noche vamos a embarcarnos en uno de los viajes más extremos que la física nos permite imaginar: caer en un agujero negro. No te preocupes, desde aquí es completamente seguro. Vamos a explorar estos objetos extraordinarios, estos lugares donde la gravedad se vuelve tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar, donde el espacio y el tiempo se distorsionan de maneras que desafían nuestra intuición cotidiana. Antes de comenzar, me encantaría saber, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Estás en Barcelona? ¿En Bogotá? ¿En Santiago? ¿O tal vez en algún pueblo tranquilo bajo un cielo lleno de estrellas? ¿Qué hora marca tu reloj en este momento? Hay algo reconfortante en saber que mientras tú te preparas a soñar, compartimos este viaje nocturno por los mismos. Si encuentras paz en esta exploración de los agujeros negros, si estas preguntas sobre el cosmos te ayudan a aquietar la mente, te agradecería enormemente que le dieras me gusta al video y te suscribieras al canal. Cada suscripción ayuda a que más personas encuentren este refugio de calma y conocimiento. Y si esto resulta tan fascinante que te mantiene despierto, bueno, al menos aprenderás sobre uno de los fenómenos más extraordinarios del universo antes Así de que cerrar ponte los cómodo. Ojos. Ajusta tu almohada. Deja que tus hombros se relajen. Esta noche vamos a explorar qué sucedería realmente si cayeras en un agujero negro, pero lo haremos despacio, con calma, permitiendo que cada idea se asiente suavemente en tu mente como copos de nieve cayendo en una noche silenciosa. Comencemos con algo fundamental. ¿Qué es exactamente un agujero negro? La respuesta corta es engañosamente simple. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, absolutamente nada, puede escapar una vez que cruza un cierto límite. Ni la materia, ni la energía, ni siquiera la luz, la cosa más rápida del universo. Es como si el espacio-tiempo mismo hubiera colapsado sobre sí mismo, creando un pozo gravitacional del cual no hay retorno. Pero esta descripción simple esconde una profundidad extraordinaria. Para entender realmente qué son los agujeros negros y qué te sucedería si cayeras en uno, necesitamos retroceder un poco y hablar sobre la gravedad, sobre el espacio-tiempo y sobre cómo las estrellas viven y mueren. La historia comienza con la gravedad, esa fuerza invisible que mantiene tus pies en el suelo y la luna orbitando la Tierra. Durante siglos, los humanos entendieron la gravedad como Isaac Newton la describió: una fuerza que actúa instantáneamente a través del espacio, tirando de los objetos unos hacia otros. La fuerza depende de la masa de los objetos y la distancia entre ellos. Objetos más masivos ejercen más atracción gravitatoria. Objetos más lejanos experimentan menos. Las leyes de Newton funcionaron maravillosamente para describir el movimiento de los planetas, las mareas, las trayectorias de los proyectiles. Pero había límites. La gravedad newtoniana no podía explicar ciertas anomalías en la órbita de Mercurio. Y filosóficamente había algo insatisfactorio en la idea de que la gravedad actuara instantáneamente a través de vastas distancias del espacio. ¿Cómo sabía la Luna que la Tierra estaba ahí? ¿Cómo podía la gravedad del Sol llegar hasta los confines del sistema solar sin ningún medio de transmisión? Entonces llegó Albert Einstein
con su teoría de la relatividad general en 1915. Einstein propuso algo radical. La gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional. Es la curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. Imagina el espacio-tiempo como una sábana elástica estirada. Si colocas una bola de boliche en el centro, la sábana se hunde, creando una depresión. Ahora, si haces rodar una canica cerca de esa depresión, no se moverá en línea recta. Será desviada por la curvatura, girando en espiral hacia la bola de boliche. Esto es lo que la masa hace al espacio-tiempo. El Sol, por ejemplo, crea una depresión en el espacio-tiempo a su alrededor. Los planetas, al moverse a través de este espacio-tiempo curvado, siguen trayectorias que llamamos no están siendo órbitas tirados por una fuerza. Están simplemente siguiendo el camino más directo posible a través de un espacio-tiempo que está curvado. Esta visión revolucionaria de la gravedad tiene implicaciones profundas. Una de ellas es que si comprimes suficiente masa en un espacio lo suficientemente pequeño, puedes curvar el espacio-tiempo de manera tan extrema que creas una región de la cual nada puede escapar. Esto es un agujero negro. Curiosamente, la idea de un objeto tan denso que la luz no pudiera escapar de él es más antigua que la relatividad general. En 1783, el científico inglés John Michell especuló sobre estrellas oscuras, cuya gravedad sería tan fuerte que la luz no podría superar su atracción. Utilizando la física newtoniana, calculó que si una estrella tuviera 500 veces el radio del Sol, pero la misma densidad, la velocidad de escape sería mayor que la velocidad de la luz. La velocidad de escape es la velocidad que necesitas para escapar permanentemente de la atracción gravitacional de un objeto. Para la Tierra es de unos 11 kilómetros por segundo. Para el Sol es de 618 kilómetros por segundo. Si lanzas algo hacia arriba con menos que la velocidad de escape, eventualmente caerá de vuelta. Pero lánzalo lo suficientemente rápido y se irá para siempre. Michell razonó que si la velocidad de escape de un objeto superara la velocidad de la luz, entonces incluso la luz quedaría atrapada. Por supuesto, él no sabía que la velocidad de la luz es una constante universal que nada puede superar. Un hecho que solo se estableció con la relatividad especial de Einstein en 1905. Pero intuitivamente, Michell había vislumbrado algo profundo. Cuando Einstein publicó su teoría de la relatividad general, otros científicos comenzaron a explorar sus implicaciones matemáticas. En 1916, apenas unos meses después de que Einstein presentara su teoría, el físico alemán Karl Schwarzschild encontró una solución exacta a las ecuaciones de Einstein, que describía el espacio-tiempo alrededor de una masa esférica no rotatoria. Esta solución, ahora llamada métrica de Schwarzschild, reveló algo extraordinario. Schwarzschild descubrió que si toda la masa de un objeto se comprimiera dentro de un cierto radio crítico, ahora llamado el radio de Schwarzschild, ocurriría algo extraño. El espacio-tiempo se volvería tan curvado que formaría un horizonte de eventos, una frontera de un solo sentido. Cualquier cosa que cruzara esa frontera estaría condenada a caer hacia el centro, incapaz de sin importar cuán rápido viajara. Para el Sol, el radio de Schwarzschild es de aproximadamente 3 kilómetros. Esto significa que si pudieras comprimir toda la masa del Sol en una esfera de solo 6 kilómetros de diámetro,
se convertiría en un agujero negro. Para la Tierra, el radio de Schwarzschild es de aproximadamente 9 milímetros. Si comprimieras toda nuestra planeta al tamaño de una canica, se convertiría en un agujero negro. Por supuesto, comprimir objetos de esta manera es imposible en circunstancias normales. La materia se resiste al colapso. Los átomos están compuestos principalmente de espacio vacío, pero sus núcleos y electrones se repelen entre sí a través de fuerzas electromagnéticas y la presión cuántica. Se necesita una fuerza inmensa para superar estas resistencias. Pero la naturaleza tiene una manera de crear tales fuerzas. Estrellas. Las estrellas son hornos de fusión nuclear, convirtiendo hidrógeno en helio en sus núcleos a temperaturas y presiones extraordinarias. Esta fusión libera energía que crea una presión hacia afuera, contrarrestando la tendencia gravitacional de la estrella a colapsar sobre sí misma. Mientras la fusión continúe, la estrella permanece estable, en un delicado equilibrio entre la gravedad que tira hacia adentro y la presión que empuja hacia afuera. Pero eventualmente, toda estrella se queda sin combustible nuclear. Cuando esto sucede, la presión hacia afuera disminuye y la gravedad toma el control. Lo que sucede después depende de la masa de la estrella. Para estrellas con aproximadamente la masa del Sol o menos, el proceso es relativamente gentil. Cuando el hidrógeno en el núcleo se agota, el núcleo se contrae y se calienta, encendiendo una capa de hidrógeno alrededor de él. La estrella se expande en una gigante roja. Eventualmente, el núcleo se vuelve lo suficientemente caliente como para fusionar helio en carbono y oxígeno. Pero las estrellas de baja masa no pueden alcanzar las temperaturas necesarias para fusionar carbono. Cuando el helio se agota, la estrella expulsa sus capas exteriores en una hermosa nebulosa planetaria, dejando atrás un núcleo denso llamado enana blanca. Una enana blanca es increíblemente densa. Una cucharadita de su material pesaría varias toneladas, pero está estabilizada por algo llamado presión de degeneración electrónica, un efecto cuántico que surge del principio de exclusión de Pauli, que establece que dos electrones no pueden ocupar el mismo estado cuántico. Esta presión cuántica es suficiente para soportar el peso de la estrella, evitando un colapso mayor. Para estrellas más masivas, sin embargo, el final es más dramático. Estrellas con más de aproximadamente 8 masas solares pueden fusionar elementos más pesados. Fusionan carbono en neón, neón en oxígeno, oxígeno en silicio y finalmente silicio en hierro. Este proceso crea una estructura en capas, como una cebolla, con diferentes elementos siendo fusionados en diferentes capas. Pero hay un problema. Fusionar elementos hasta el hierro libera energía. Pero fusionar hierro en elementos más pesados consume energía. Una vez que el núcleo de la estrella es hierro, no hay más combustible nuclear disponible. El núcleo de hierro crece hasta que alcanza una masa crítica, aproximadamente 1.4 veces la masa del Sol, conocida como el límite de Chandrasekhar. Cuando el núcleo de hierro supera este límite, colapsa catastróficamente. En menos de un segundo, el núcleo, que tenía aproximadamente el tamaño de la Tierra, se contrae a solo unos 20 kilómetros de diámetro. La materia se comprime a densidades tan extremas que los electrones y protones se fusionan para formar neutrones. El colapso se detiene brevemente cuando alcanza la densidad nuclear, la densidad de un núcleo atómico.
El rebote del núcleo, combinado con la inmensa energía liberada por la formación de neutrones, genera una onda de choque que se propaga hacia afuera a través de las capas exteriores de la estrella. Esta onda de choque expulsa las capas externas de la estrella en una explosión violenta llamada supernova. Por unas pocas semanas, la supernova puede brillar tanto como una galaxia entera, siendo visible a través de vastas distancias cósmicas. Lo que queda después de la supernova depende de la masa del núcleo colapsado. Si el núcleo tiene entre aproximadamente 1.4 y 3 masas solares, se estabiliza como una estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es uno de los objetos más densos del universo. Una cucharadita de material de estrella de neutrones pesaría alrededor de 1.000 millones de toneladas. La estrella entera, con más masa que el Sol, está comprimida en una esfera de solo unos 20 kilómetros de diámetro, aproximadamente del tamaño de una ciudad. Las estrellas de neutrones son estabilizadas por la presión de degeneración de neutrones, un análogo cuántico de la presión de degeneración electrónica, que soporta las enanas blancas. Los neutrones, al igual que los electrones, obedecen el principio de exclusión de Pauli, y esta presión cuántica es suficiente para contrarrestar la gravedad. Pero si el núcleo colapsado tiene más de aproximadamente 3 masas solares, ni siquiera la presión de degeneración de neutrones puede detener el colapso. No hay fuerza conocida en la física que pueda soportar el peso de tanta masa concentrada en un espacio tan pequeño. El núcleo continúa colapsando, encogiéndose más y más, volviéndose cada vez más denso, hasta que, aquí es donde la física se vuelve verdaderamente extraña. Según la relatividad general, el colapso continúa hasta que toda la masa se comprime en un punto de densidad infinita llamado singularidad. En este punto, las leyes de la física tal como las conocemos se rompen. La curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita. Las ecuaciones producen resultados sin sentido, donde nuestras teorías actuales fallan. Alrededor de la singularidad se forma el horizonte de eventos, una frontera invisible más allá de la cual nada puede escapar. El radio del horizonte de eventos es el radio de Schwarzschild, proporcional a la masa del agujero negro. Para un agujero negro con la masa de 3 soles, el horizonte de eventos tendría aproximadamente 9 kilómetros de radio. Para uno con 1.000.000 de masas solares, el radio sería de aproximadamente 3 millones de kilómetros, aproximadamente el doble del tamaño del Sol. El horizonte de eventos no es una superficie física, no es una pared o una barrera. Si cruzaras el horizonte de eventos, no sentirías nada especial en ese momento. No hay una señal de advertencia, ninguna sensación dramática. Simplemente cruzarías una línea invisible en el espacio. Pero una vez cruzada, tu destino estaría sellado. Todos tus caminos futuros llevarían hacia la singularidad en el centro. No podrías girar, no podrías detenerte. Incluso si encendieras cohetes con todo el poder del universo, no podrías escapar. El espacio-tiempo mismo te arrastraría inexorablemente hacia adentro. Desde fuera, sin embargo, nunca verías a alguien cruzar el horizonte de eventos. Este es uno de los aspectos más extraños y contraintuitivos de los agujeros negros, una consecuencia directa de la dilatación del tiempo gravitacional predicha por la relatividad general. A medida que te acercas a un objeto masivo, el tiempo se ralentiza en relación con alguien más lejos. Cuanto más fuerte es la gravedad,
más pronunciado es el efecto. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, este efecto se vuelve extremo. Desde la perspectiva de un observador lejano, viendo a alguien caer hacia un agujero negro, esa persona parece moverse cada vez más lentamente a medida que se acerca al horizonte. Su reloj parece hacer tic-tac más y más despacio. La luz que emiten se desplaza hacia el rojo, estirándose a longitudes de onda más largas por la gravedad extrema. A medida que la persona que cae se acerca cada vez más al horizonte, desde el punto de vista del observador lejano, parece congelarse casi en el tiempo. Su imagen se desvanece gradualmente, desplazándose hacia el infrarrojo y luego más allá, hasta que finalmente desaparece. Pero nunca realmente ves a la persona cruzar el horizonte. Parecen estar para siempre suspendidos justo en el borde, aunque cada vez más tenues y desplazados hacia el rojo. Pero esta no es la experiencia de la persona que está cayendo. Desde su perspectiva, el tiempo fluye normalmente. Cruzan el horizonte de eventos en un tiempo finito y propio. No notan nada especial cuando cruzan. El espacio alrededor de ellos parece normal, al menos localmente, pero han pasado un punto de no retorno. Ahora, si de alguna manera pudieras caer hacia un agujero negro, ¿qué experimentarías realmente? Digamos que estás en una nave espacial acercándote a un agujero negro con una masa de, digamos, 10 soles. Este no es un agujero negro particularmente grande en el esquema cósmico. Hay agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias con millones o incluso miles de millones de masas solares. Pero 10 masas solares es un buen tamaño representativo para un agujero negro estelar formado a partir del colapso de una estrella masiva. A medida que te acercas, comenzarías a experimentar fuerzas de marea. Las fuerzas de marea surgen porque la gravedad disminuye con la distancia. Tus pies, estando más cerca del agujero negro que tu cabeza, experimentarían una atracción gravitacional más fuerte. Esta diferencia en la fuerza gravitacional entre tu cabeza y tus pies te estiraría. Los científicos llaman a este proceso, con un toque de humor macabro, espaguetización. Para un agujero negro de masa estelar, las fuerzas de marea se vuelven letales mucho antes de llegar al horizonte de eventos. A cierta distancia, la diferencia en la atracción gravitacional entre tu cabeza y tus pies excedería la resistencia a la tensión de tu cuerpo. Serías literalmente desgarrado, estirado como un espagueti. Tus átomos eventualmente separados uno por uno mientras caes hacia la singularidad. El proceso sería doloroso, aunque afortunadamente breve, desde tu perspectiva. Dependiendo de la masa del agujero negro y tu trayectoria, la espaguetización podría comenzar a miles o incluso decenas de miles de kilómetros del horizonte de eventos. Para cuando cruzaras el horizonte, ya no serías una persona intacta, sino una corriente de átomos individuales estirados a lo largo de una línea radial que se extiende a la singularidad. Sin embargo, hay una salvedad fascinante aquí. Para agujeros negros más masivos, específicamente agujeros negros supermasivos, el horizonte de eventos es mucho más grande, y las fuerzas de marea en el horizonte son en realidad más débiles. Esto se debe a que las fuerzas de marea dependen no solo de la fuerza absoluta de la gravedad, sino de cuán rápido cambia la gravedad con la distancia. Para un agujero negro muy masivo, aunque la gravedad en el horizonte es inmensa, el gradiente, el cambio en la gravedad a través de una distancia dada,
es menor. En principio, si cayeras en un agujero negro supermasivo, uno con millones de masas solares, podrías cruzar el horizonte de eventos completamente ileso. Las fuerzas de marea en el horizonte de un agujero negro tan grande serían lo suficientemente suaves como para que no las notaras. Seguirías siendo espaguetizado eventualmente a medida que caes hacia la singularidad en el centro, pero eso sucedería mucho después de que hayas cruzado el horizonte. Esta diferencia entre agujeros negros pequeños y grandes es importante. Significa que, en teoría, podrías sobrevivir al cruce del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo. Por supuesto, aún estarías condenado. No podrías escapar, y eventualmente las fuerzas de marea te atraparían. Pero tendrías un poco más de tiempo, tal vez minutos o incluso horas, dependiendo de la masa del agujero negro, para contemplar tu situación mientras caes inexorablemente hacia la singularidad. ¿Y qué verías mirando a tu alrededor? Esta es otra pregunta fascinante. A medida que te acercas al horizonte de eventos, la geometría del espacio-tiempo se distorsiona de maneras extrañas. Si miraras hacia atrás, hacia el universo exterior, verías toda la historia del universo desarrollándose ante ti, acelerada. Debido a la dilatación del tiempo, el tiempo exterior fluiría cada vez más rápido desde tu perspectiva. Verías estrellas envejecer y morir, galaxias evolucionar, tal vez incluso el final del propio universo. Todo en los últimos momentos antes de cruzar el horizonte. Bueno, eso es lo que sugiere la física, pero en realidad, probablemente, no verías la luz mucho. Del universo exterior sería desplazada hacia el azul a medida que cae en el pozo gravitacional, moviéndose hacia frecuencias cada vez más altas. Eventualmente, la luz visible se convertiría en luz ultravioleta, luego en rayos X, luego en rayos gamma. Serías bañado en radiación de alta energía. No sería una vista placentera. Y mirando hacia adelante, hacia el agujero negro, verías oscuridad. El agujero negro en sí no emite luz. Es negro, de ahí el nombre. Podrías ver la silueta del horizonte de eventos contra el fondo del espacio iluminado por estrellas. Verías un círculo oscuro bloqueando las estrellas detrás de él. A medida que te acercas, este círculo crecería hasta llenar todo tu campo de visión. Una vez que cruces el horizonte, estarías dentro del agujero negro. ¿Qué hay dentro? Aquí es donde la física se vuelve aún más especulativa. Según la relatividad general clásica, te diriges inevitablemente hacia la singularidad en el centro. No es un punto en el espacio en el sentido ordinario. Es más como un momento en el tiempo, un futuro inevitable al que te diriges. El interior del agujero negro es, en muchos sentidos, como el futuro. Así como no puedes evitar moverte hacia adelante en el tiempo en tu vida normal, una vez dentro del horizonte, no puedes evitar moverte hacia la singularidad. La dirección hacia la singularidad se convierte en tu dirección temporal. Todas las trayectorias, todos los caminos posibles, conducen allí. ¿Cuánto tiempo tomaría desde tu perspectiva? Para un agujero negro de masa estelar, solo fracciones de segundo después de cruzar el horizonte. Para un agujero negro supermasivo, posiblemente horas. Pero eventualmente alcanzas la singularidad, un punto o región de curvatura infinita del espacio-tiempo, donde las leyes de la física tal como las conocemos dejan de... ¿Qué sucede en la singularidad? Honestamente, no lo sabemos. La relatividad general predice que la densidad y la curvatura se vuelven infinitas, pero esta
Es una señal de que la teoría ha alcanzado sus límites. En el mundo real, es poco probable que existan infinitos físicos verdaderos. En cambio, necesitaríamos una teoría de la gravedad cuántica, una teoría que combine la relatividad general con la mecánica cuántica, para describir lo que realmente sucede en el centro de un agujero negro. Varias teorías candidatas, como la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica de bucles, ofrecen especulaciones. Tal vez la singularidad se reemplace por una estructura cuántica muy pequeña, pero finita. Tal vez el agujero negro se conecte a otra región del espacio-tiempo, un agujero blanco o un universo paralelo. Estas ideas son fascinantes, pero altamente especulativas. No tenemos forma de probarlas porque no podemos observar el interior de un agujero negro. Y eso plantea una pregunta importante. Si nada puede escapar de un agujero negro, ¿cómo podemos saber que existen en absoluto? No podemos verlos directamente, después de todo. Son negros. La respuesta es que detectamos agujeros negros por sus efectos en su entorno. Si un agujero negro está en un sistema binario con una estrella normal, puede arrancar material de esa estrella. Este material forma un disco de acreción alrededor del agujero negro, girando en espiral hacia adentro. A medida que el material cae, se calienta debido a la fricción y la compresión, alcanzando temperaturas de millones de grados. Este material extremadamente caliente emite rayos X intensos, que podemos detectar con telescopios espaciales. De hecho, el primer candidato a agujero negro identificado de esta manera fue Cygnus X1, descubierto en los años 60. Es una fuente de rayos X en la constelación de Cygnus. Los astrónomos determinaron que está en un sistema binario con una estrella gigante azul. Al estudiar el movimiento de la estrella, pudieron estimar la masa del objeto invisible que la orbitaba. Resultó ser demasiado masivo para ser una estrella de neutrones, lo que sugiere fuertemente que es un agujero negro. Desde entonces, se han identificado docenas de candidatos a agujeros negros de masa estelar de manera similar. Pero la evidencia más dramática de los agujeros negros viene de los centros de las galaxias. En el corazón de la mayoría de las galaxias grandes, incluida nuestra propia Vía Láctea, acechan agujeros negros supermasivos con masas de millones a miles de millones de veces la del Sol. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia, llamado Sagitario A asterisco, tiene aproximadamente 4 millones de masas solares. Lo sabemos porque podemos observar estrellas al rastrear los movimientos de estas estrellas a lo largo de los años. Los astrónomos han determinado que están orbitando algo increíblemente masivo y compacto. Un agujero negro es la única explicación que tiene sentido. En 2019, el telescopio del horizonte de eventos logró algo extraordinario. Capturó la primera imagen directa de un agujero negro, o más específicamente, de la sombra de un agujero negro. El agujero negro está en el centro de la galaxia Messier 87, a unos 55 millones de años luz de distancia. Tiene una masa de aproximadamente 6.500 millones de soles. La imagen muestra un anillo brillante de material caliente rodeando una región central oscura. Esa región oscura es la sombra del horizonte de eventos del agujero negro. Está ligeramente más grande que el horizonte de eventos mismo porque la gravedad del agujero negro dobla la luz que pasa cerca de él, creando un efecto de aumento gravitacional. Pero esencialmente,
Lo que vemos es el contorno de un agujero negro, una confirmación visual directa de que estos objetos extraordinarios realmente existen. Más recientemente, el mismo equipo capturó una imagen de Sagitario A asterisco, el agujero negro en el centro de nuestra propia Estas galaxia. imágenes Son impresionantes, no solo porque confirman predicciones hechas hace más de un siglo por la relatividad general, sino porque nos permiten ver directamente la estructura del espacio-tiempo alrededor de estos objetos extremos. Ahora, los agujeros negros no son solo objetos pasivos, pueden tener efectos profundos en su entorno. Los agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias, cuando se alimentan de material circundante, pueden generar cantidades inmensas de Algunos energía. Se convierten en cuásares, objetos tan brillantes que pueden ser vistos a través de miles de millones de años luz. Los cuásares son alimentados por material cayendo en el agujero negro supermasivo. A medida que el material forma un disco de acreción y se calienta, emite cantidades colosales de radiación. También puede generar jets, chorros de material expulsados a velocidades cercanas a la luz a lo largo del eje de rotación del agujero negro. Estos jets pueden extenderse miles de años luz en el espacio, atravesando galaxias enteras. Los jets de los agujeros negros son uno de los fenómenos más energéticos del universo. Los científicos creen que se forman a través de procesos complejos que involucran campos magnéticos en el disco de acreción y la rotación del propio agujero negro. El agujero negro actúa como un motor gravitacional gigante, convirtiendo la energía del material que cae en radiación y movimiento de partículas a velocidades relativistas. Los agujeros negros también pueden fusionarse. Cuando dos galaxias colisionan, sus agujeros negros centrales eventualmente pueden encontrarse y formar un sistema binario. Con el tiempo, este sistema binario perderá energía a través de la emisión de ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo mismo. Las órbitas se encogen y eventualmente los agujeros negros se fusionan en un solo agujero negro más grande. La primera detección directa de ondas gravitacionales en 2015 fue de tal evento. Dos agujeros negros con masas de aproximadamente 36 y 29 soles se fusionaron. En los últimos milisegundos antes de la fusión, orbitaban entre sí a una fracción significativa de la velocidad de la luz, generando ondas gravitacionales tan poderosas que pudieron ser detectadas aquí en la Tierra, a más de 1.000 millones de años luz de distancia. La fusión de agujeros negros es uno de los eventos más energéticos del universo. En el caso detectado en 2015, la fusión convirtió aproximadamente 3 masas solares de materia en energía, en forma de ondas gravitacionales. Para ponerlo en perspectiva, por un breve momento, esta fusión emitió más potencia que todas las estrellas del universo visible combinadas. Por supuesto, esta energía fue emitida en ondas gravitacionales, no en luz, por lo que no fue visible en telescopios tradicionales. Las ondas gravitacionales son literalmente ondulaciones en la estructura del espacio-tiempo. Cuando una onda gravitacional pasa por ti, estira el espacio en una dirección y lo comprime. Estos efectos son increíblemente pequeños. Incluso las ondas gravitacionales más poderosas que hemos detectado solo cambian las distancias en una fracción infinitesimal del diámetro de un protón. Detectarlas requiere instrumentos extraordinariamente sensibles como LIGO y Virgo.
que usan láseres para medir cambios minúsculos en la longitud de brazos de varios kilómetros de largo. Desde esa primera detección se han observado docenas de fusiones de agujeros negros, así como fusiones de estrellas de neutrones. Estas observaciones están proporcionándonos una nueva ventana al universo. Las ondas gravitacionales llevan información sobre los objetos que las producen, su masa, su giro, su distancia. Al estudiar estas señales, estamos aprendiendo más sobre la población de agujeros negros en el universo, cómo se forman y cómo evolucionan. Los agujeros negros, según la física clásica, son perfectamente negros. Nada escapa. Pero en los años 70, el físico Stephen Hawking propuso algo sorprendente. Cuando incorporas la mecánica cuántica en el cuadro, los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una débil radiación térmica, ahora llamada radiación de Hawking. El mecanismo detrás de la radiación de Hawking es sutil. Involucra fluctuaciones cuánticas del vacío cerca del horizonte. En la mecánica cuántica, el vacío no está realmente vacío. Pares de partículas virtuales, una de materia y una de antimateria, aparecen constantemente, existen brevemente y luego se aniquilan entre sí. Normalmente, estos pares virtuales no tienen consecuencias observables, pero cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, algo interesante puede suceder. Si un par virtual aparece justo en el borde del horizonte, una partícula puede caer en el agujero negro, mientras la otra para un observador escapa. Lejano, parece que el agujero negro ha emitido una partícula. Esta es la radiación de Hawking. La radiación de Hawking tiene un espectro térmico, lo que significa que el agujero negro se comporta como si tuviera una temperatura. Irónicamente, los agujeros negros más grandes tienen temperaturas más bajas. Para un agujero negro de masa estelar, la temperatura es increíblemente baja, solo unas millonésimas de grado, por encima del cero absoluto. Para un agujero negro supermasivo es aún más frío, prácticamente indistinguible de cero. Pero aquí está el giro. Si un agujero negro emite radiación, está perdiendo energía. Y por la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², perder energía significa perder masa. Con el tiempo, el agujero negro se evapora. Los agujeros negros pequeños se evaporan más rápido que los grandes. Un agujero negro con la masa de una montaña se evaporaría en un tiempo similar a la edad del universo. Un agujero negro de masa estelar tomaría mucho más tiempo, mucho más que la edad actual del universo. Y un agujero negro supermasivo tomaría eones inimaginables para evaporar, algo así como 10 elevado a las 100 años. Pero en principio, todos los agujeros negros eventualmente se evaporarán. En el futuro lejano, cuando todas las estrellas se hayan apagado y el universo esté frío y oscuro, los agujeros negros serán los últimos restos de estructuras y eventualmente cósmicas. Incluso ellos se desvanecerán, dejando atrás solo partículas de radiación de Hawking dispersándose en un vacío cada vez más vacío. La radiación de Hawking también crea una paradoja profunda, la paradoja de la información del agujero negro. En la mecánica cuántica, la información no puede ser destruida. Si conoces el estado cuántico de un sistema en un momento, en principio puedes predecir todos los estados futuros y reconstruir todos si un agujero negro puede tragarse materia y luego evaporarse en radiación térmica que no lleva información sobre lo que cayó, entonces la información se ha perdido.
Esto viola un principio fundamental de la mecánica cuántica. Los físicos han debatido esta paradoja durante décadas. Hawking inicialmente argumentó que la información se pierde, que los agujeros negros son las únicas estructuras en el universo que pueden destruir información. Pero esto crearía tensiones profundas entre la relatividad general y la mecánica cuántica. Otros físicos han propuesto soluciones. Tal vez la información no se pierde, sino que se codifica de alguna manera en la radiación de Hawking de maneras sutiles que aún no entendemos. Tal vez la información se almacena en la superficie del horizonte de eventos. O tal vez los agujeros negros no se evaporan completamente, sino que dejan restos muy pequeños. Una propuesta fascinante involucra el concepto de entropía del agujero negro. En los años 70, el físico Jacob Bekenstein propuso que los agujeros negros tienen entropía, una medida de desorden o información, y que esta entropía es proporcional al área de su horizonte de eventos, no a su volumen. Esto llevó a la conjetura del principio holográfico, la idea de que toda la información sobre un volumen tridimensional de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional. El principio holográfico tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la información. Sugiere que el universo tridimensional que experimentamos podría, en algún sentido, ser una proyección de información codificada en una superficie bidimensional distante. Es una idea extraña, pero que ha demostrado ser útil en la física teórica moderna, particularmente en el estudio de la gravedad cuántica. En 2004, Hawking revisó su posición sobre la paradoja de la información, proponiendo que la información podría escapar de los agujeros negros después de todo, aunque los detalles de cómo siguen siendo oscuros. Este es un problema activo en la física teórica, relacionado con la búsqueda de una teoría unificada de la gravedad cuántica. La existencia de agujeros negros también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo. El interior de un agujero negro es una región donde el tiempo y el espacio intercambian roles en cierto sentido. Dentro del horizonte, la dirección radial hacia la singularidad se vuelve temporal. No puedes evitar moverte hacia la singularidad más de lo que puedes evitar moverte hacia el futuro en el universo normal. Es un lugar donde nuestras intuiciones comunes sobre la realidad se rompen por completo. Algunos físicos han especulado sobre la posibilidad de agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que conectan regiones distantes del universo, o incluso universos separados. La matemática de la relatividad general permite tales estructuras. De hecho, la solución de Schwarzschild para un agujero negro no rotatorio técnicamente incluye no solo un agujero negro, sino también un agujero blanco, una región teórica donde el espacio-tiempo se comporta exactamente al revés de un agujero negro. Nada puede entrar, pero todo puede salir, conectados por un túnel o puente de Einstein-Rosen. Pero es altamente incierto si tales estructuras pueden existir físicamente. Mantener abierto un agujero de gusano transitable requeriría materia o energía exótica con propiedades muy inusuales, específicamente energía negativa o presión negativa. No está claro si tales cosas pueden existir en cantidades macroscópicas. Algunos físicos han propuesto que efectos cuánticos podrían proporcionar la energía exótica necesaria,
Pero estas ideas siguen siendo altamente especulativas. Del mismo modo, algunos han especulado sobre máquinas del tiempo, usando la geometría del espacio-tiempo alrededor de agujeros negros rotativos. Un agujero negro rotatorio, descrito por la solución de Kerr a las ecuaciones de Einstein, tiene una estructura más compleja que un agujero negro no rotatorio. Tiene un horizonte de eventos externo y, dentro de él, una región llamada ergosfera, donde el espacio-tiempo es arrastrado por la rotación del agujero negro. En la ergosfera es imposible quedarse quieto. El espacio-tiempo mismo está rotando y tienes que moverte con él. Pero aún puedes escapar de la ergosfera porque estás fuera del horizonte de eventos. Esto permite un proceso fascinante llamado el proceso de Penrose, donde podrías extraer energía de rotación de un agujero negro. Si dejas caer un objeto en la ergosfera de la manera correcta, se puede dividir, con una pieza cayendo en el agujero negro y la otra siendo expulsada con más energía de la que tenía originalmente. El agujero negro pierde algo de su momento angular. Su rotación se desacelera y has extraído energía. Teóricamente, trayectorias dentro de un agujero negro de Kerr podrían, bajo ciertas circunstancias matemáticas, formar bucles cerrados en el tiempo. Podrías viajar en un bucle a través del espacio-tiempo y regresar a tu propio pasado. Pero estas soluciones vienen con causalidades, paradojas y posiblemente inestabilidades que las hacen físicamente cuestionables. La mayoría de los físicos sospechan que existen principios aún no descubiertos que previenen la formación de máquinas del tiempo y las paradojas causales asociadas. Los agujeros negros siguen siendo uno de los objetos más misteriosos y fascinantes del universo. Son laboratorios para probar los límites de nuestras teorías físicas, lugares donde la gravedad es tan fuerte que desafía nuestra comprensión. Son también recordatorios de cuán extraño y maravilloso es el universo, cuán lejos de nuestra experiencia cotidiana pueden estar las verdades cósmicas. Hay también tipos de agujeros negros que aún no hemos discutido. Los agujeros negros primordiales, por ejemplo, son hipotéticos agujeros negros que podrían haberse formado en el universo muy temprano, poco después del Big Bang, a partir de fluctuaciones de densidad en el plasma primordial. Si existen, algunos podrían ser muy pequeños, con masas menores que la de la Tierra, y podrían estar evaporándose ahora a través de la radiación de Hawking. De hecho, algunos físicos han especulado que explosiones de rayos gamma detectadas en el espacio podrían ser la firma de un agujero negro primordial, evaporándose completamente en sus últimos momentos. Luego están los agujeros negros de masa intermedia, con masas entre cientos y cientos de miles de masas. Durante mucho tiempo, estos fueron esquivos. Conocíamos agujeros negros de masa estelar, formados a partir del colapso de estrellas individuales, y conocíamos agujeros negros supermasivos en los centros de galaxias. Pero el rango intermedio era un misterio. Recientemente, sin embargo, las detecciones de ondas gravitacionales han proporcionado evidencia de agujeros negros en este rango de masa, y los astrónomos también han encontrado candidatos en cúmulos estelares densos. También está la cuestión de cómo se forman los agujeros negros supermasivos. Sabemos que existen algunos con miles de millones de masas solares, pero ¿cómo llegaron a ser tan masivos? Una posibilidad es que comenzaron como agujeros negros de masa estelar y crecieron acumulando material de su entorno
a lo largo de miles de millones de años. Otra es que se formaron directamente como agujeros negros muy masivos en el universo temprano, tal vez a partir del colapso de nubes gigantes o tal vez crecieron a través de fusiones repetidas de agujeros negros más pequeños. La verdad probablemente involucra una combinación de todos estos procesos, pero los detalles aún se están trabajando. Y luego está la fascinante conexión entre agujeros negros y galaxias. Casi todas las galaxias grandes tienen un agujero negro supermasivo en su centro. Y hay una relación notable entre la masa del agujero negro y las propiedades de la galaxia que lo alberga, particularmente la velocidad de las estrellas en el bulbo galáctico. Esta relación sugiere que los agujeros negros y sus galaxias anfitrionas evolucionan juntos, influyéndose mutuamente a través de procesos de retroalimentación que los astrónomos todavía están tratando de entender. Cuando un agujero negro supermasivo se alimenta activamente, la tremenda energía que libera puede calentar y expulsar gas de la galaxia, apagando la formación estelar. Esto proporciona un mecanismo de autorregulación. La galaxia alimenta el agujero negro crece y eventualmente se vuelve tan activo que detiene la formación de más estrellas, lo que a su vez limita cuánto más puede crecer. Este delicado equilibrio puede explicar por qué la masa de los agujeros negros centrales es tan predecible en función de las propiedades de sus galaxias. Los agujeros negros también pueden influir en su entorno a través de su gravedad. Pueden lanzar estrellas fuera de galaxias a través de encuentros gravitacionales. Pueden interrumpir y desgarrar estrellas que se aventuran demasiado cerca. Eventos llamados eventos de interrupción por marea. Cuando esto sucede, el material de la estrella interrumpida forma un disco de acreción alrededor del agujero negro, calentándose y emitiendo un estallido brillante de radiación que puede ser detectado a través de miles de millones de años luz. Los astrónomos ahora tienen toda una taxonomía de agujeros negros y sus manifestaciones. Hay núcleos galácticos activos, AGN para abreviar, que son agujeros negros supermasivos activamente acumulando material. Hay cuásares, que son AGN, particularmente brillantes, tan brillantes que pueden eclipsar toda su galaxia anfitriona. Hay blazares, donde uno de los jets del agujero negro apunta directamente hacia nosotros, creando una fuente extremadamente variable de radiación de alta energía. Hay galaxias Seyfert, con AGN menos luminosos pero aún detectables. Y hay los llamados agujeros negros durmientes, que no están acumulando activamente y por lo tanto no emiten mucha radiación, pero aún influyen en su entorno a través de su gravedad. Y así, mientras te preparas para dormir esta noche, piensa en esto. En algún lugar del universo, tal vez a miles de millones de años luz de distancia, hay agujeros negros, regiones del espacio-tiempo tan extremas que desafían la imaginación. Están doblando el tragando Son monumentos a la gravedad, testigos del poder de la física en sus extremos más salvajes. Pero también son parte de una historia cósmica más grande. Son los restos de estrellas que vivieron y murieron. Son los motores que impulsan algunos de los objetos más brillantes del universo. Son los gobernantes gravitacionales de las galaxias, dando forma a la evolución de estos vastos islas de estrellas. Y son ventanas a la física fundamental, lugares donde la relatividad general y la mecánica cuántica se encuentran y nos obligan a repensar nuestras teorías más básicas sobre la realidad. Y sin embargo, aquí estás,
seguro y cómodo, descansando en tu cama, mientras el universo continúa su danza cósmica. Los agujeros negros pueden ser lugares de destrucción final, pero también son lugares de profunda belleza científica. Son prueba de que el universo es más extraño, más maravilloso, más rico de lo que podríamos haber imaginado sentados en nuestro pequeño planeta mirando las estrellas. Así que cierra los ojos ahora, viajero del cosmos. Deja que estos pensamientos sobre agujeros negros, sobre espacio-tiempo puro, sobre horizontes de eventos y singulares se desvanezcan suavemente. Permítete flotar en esa frontera entre la vigilia y el sueño, ese umbral donde la realidad se vuelve difusa y los sueños comienzan a tomar forma. Tal vez esta noche sueñes con caer a través del vacío del espacio. Tal vez veas estrellas girar y galaxias girar. Tal vez te encuentres en el borde de un horizonte de eventos, contemplando el abismo más profundo que el universo puede ofrecer. Y cuando despiertes mañana, estarás de vuelta aquí, en este mundo familiar, pero llevando contigo un poco más de asombro por la vastedad y extrañeza del cosmos. Mañana, el universo todavía estará ahí, vasto y misterioso. Los agujeros negros seguirán girando en la oscuridad. Y tú estarás renovado por el descanso, listo para contemplar una vez más las maravillas del cosmos. Buenas noches, explorador. Que tus sueños sean tan vastos y tan profundos que despiertes con la mente clara y el corazón lleno de asombro ante la majestuosidad del universo. Duerme bien. El universo puede esperar hasta mañana. Las estrellas seguirán brillando. Los agujeros negros seguirán doblando el espacio-tiempo. Y tú, pequeño pero precioso, descansarás, soñarás y te renovarás para otro día de existencia consciente en este extraordinario cosmos que llamamos hogar. Hasta el amanecer, viajero de las estrellas, que el espacio-tiempo te arrope gentilmente. Que tus sueños sean libres de singularidades y que despiertes maravillado por el simple hecho de existir en un universo capaz de crear tanto belleza como misterio. Buenas noches. Pero antes de que te entregues completamente al sueño, hay más maravillas sobre los agujeros negros, aspectos que profundizan nuestra comprensión de estos extraordinarios y de la naturaleza de la realidad. Uno de los conceptos más fascinantes relacionados con los agujeros negros es la noción del horizonte de eventos como una superficie de información. Durante décadas, los físicos pensaron en el horizonte de eventos simplemente como un límite geométrico, una línea invisible más allá de la cual nada puede escapar. Pero el trabajo de Bekenstein y Hawking reveló que el horizonte tiene propiedades termodinámicas, tiene una temperatura, la temperatura de Hawking, y tiene entropía, una medida de la cantidad de información que puede contener. Lo extraordinario es que esta entropía es proporcional al área del horizonte, no a su volumen. En la física ordinaria, si tienes una caja de gas, la cantidad de información necesaria para describir completamente el gas, su entropía, crece con el volumen de la caja. Cuanta más materia puedes meter en la caja, más información necesitas para describirla. Pero para un agujero negro, la entropía crece con el área de la superficie del horizonte. Esto llevó al físico Gerard T. Hooft y a Leonard Susskind a proponer el principio holográfico. La idea básica es que toda la información sobre un volumen tridimensional de espacio puede ser codificada en su superficie bidimensional. Es como si el universo tridimensional fuera una proyección holográfica de información escrita en un borde bidimensional
distante. Esta idea, que inicialmente parecía extraña y abstracta, ha resultado ser profundamente fértil en la física teórica moderna. En particular, ha llevado a avances en la comprensión de la conexión entre la gravedad y la teoría cuántica de campos a través de algo llamado la correspondencia ATAC-CFT, una conjetura propuesta por Juan Maldacena en 1997. La correspondencia ADS-CFT propone que una teoría de gravedad en un espacio-tiempo de cierta dimensión es matemáticamente equivalente a una teoría cuántica de campos sin gravedad en el borde de ese espacio-tiempo, con una dimensión menos. Es una dualidad profunda que sugiere que la gravedad podría no ser fundamental, sino emergente, surgiendo de grados de libertad cuánticos más básicos. Aunque la correspondencia ADS-CFT se aplica a geometrías específicas del espacio-tiempo que no son exactamente como nuestro universo, ha proporcionado herramientas poderosas para estudiar sistemas cuánticos fuertemente acoplados, desde plasmas de quarks, gluones, creados en colisionadores de partículas, hasta superconductores de alta temperatura. Y filosóficamente ha cambiado cómo muchos físicos piensan sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la gravedad. Volviendo a los agujeros negros mismos, hay una pregunta que a menudo surge. ¿Qué sucede si no caes directamente en un agujero negro, sino que orbitas cerca de él? Esta es una pregunta práctica para cualquier astronauta hipotético que pudiera acercarse a un agujero negro, y también es relevante para entender cómo se comporta la materia en los discos de acreción alrededor de agujeros negros reales. Si estás en órbita alrededor de un agujero negro, experimentas efectos interesantes. Primero, hay dilatación del tiempo gravitacional. Cuanto más cerca orbites del agujero negro, más lento fluirá tu tiempo en relación con alguien más lejos. Si pudieras orbitar cerca del horizonte de eventos durante lo que para ti es una hora, podrían pasar años o incluso décadas para alguien en un lugar más seguro, lejos del agujero negro. Este efecto no es solo teórico. Se ve dramatizado en la película Interstellar, donde los protagonistas visitan un planeta que orbita cerca de un agujero negro supermasivo llamado Gargantúa. Debido a la dilatación del tiempo extrema, cada hora que pasan en el planeta equivale a 7 años para sus colegas más lejos del agujero negro. La película hizo un trabajo notable al representar este efecto con precisión, trabajando con el físico Kip Thorne para asegurar que la física fuera correcta. Pero hay un límite a cuán cerca puedes orbitar establemente un agujero negro. Existe algo llamado la órbita circular estable más interna, o ISCO. Para un agujero negro no rotatorio, la ISCO está a 3 veces el radio de Schwarzschild. Más cerca que esto, las órbitas se vuelven inestables. Un pequeño empujón hacia adentro y caerás en espiral hacia el horizonte de eventos. No hay órbitas circulares estables dentro de la ISCO. Para agujeros negros rotativos, si orbitas en la misma dirección que la rotación del agujero negro, la ISCO puede estar más cerca del horizonte, incluso justo en el horizonte para un agujero negro que rota al máximo. Si orbitas en la dirección opuesta, la ISCO está más lejos. Esta asimetría es una consecuencia de cómo la rotación del agujero negro arrastra el espacio-tiempo a su alrededor, un efecto llamado arrastre del marco de referencia. El arrastre del marco
Es un efecto predicho por la relatividad general, donde un objeto masivo en rotación arrastra el espacio-tiempo a su alrededor. Para objetos normales como la Tierra, el efecto es minúsculo, solo medible con experimentos extremadamente precisos como Gravity Probe B. Pero cerca de un agujero negro rotatorio, el arrastre del marco se vuelve dramático. En la ergosfera, el arrastre es tan fuerte que no puedes quedarte quieto. Debes rotar con el espacio-tiempo. Este arrastre del marco tiene consecuencias observables. El material en un disco de acreción alrededor de un agujero negro rotatorio se comporta de manera diferente al material alrededor de uno no rotatorio. Al estudiar las propiedades de la radiación de rayos X de estos discos, los astrónomos pueden inferir la velocidad de rotación del agujero negro. Resulta que algunos agujeros negros rotan extremadamente rápido, cerca de la velocidad máxima permitida por la relatividad general. La rotación máxima de un agujero negro está limitada por algo llamado el límite de Kerr. Si un agujero negro rotara más rápido que esto, el horizonte de eventos desaparecería, exponiendo la singularidad al universo exterior. Tal objeto se llamaría una singularidad desnuda, y su existencia violaría algo llamado la conjetura de censura cósmica, propuesta por Roger Penrose. La conjetura de censura cósmica dice que las singularidades siempre están ocultas detrás de horizontes de eventos, que la naturaleza no permite que existan singularidades desnudas. Es una conjetura, no un teorema probado, pero la mayoría de los físicos creen que es cierta. Si existieran singularidades desnudas, podríamos observar directamente regiones donde las leyes de la física se rompen, lo que conduciría a todo tipo de paradojas y problemas causales. Intentar hacer girar un agujero negro más allá del límite de Kerr mediante la caída de material adicional parece resultar en que el horizonte de eventos crece más rápido que la rotación aumenta, manteniendo la singularidad oculta. Es como si el universo conspirara para evitar singularidades desnudas. Pero esta es un área activa de investigación y no todos están convencidos de que la censura cósmica siempre se mantenga. Ahora, hablemos de algo que suena como ciencia ficción, pero que es física real. ¿Cómo podrías, en principio, sobrevivir cerca de un agujero negro o incluso usarlo para tu beneficio? Ya mencionamos el proceso de Penrose, donde puedes extraer energía de rotación de un agujero negro. En principio, podrías construir una civilización avanzada alrededor de un agujero negro rotatorio y usarlo como fuente de energía, alimentando tu civilización durante eones, extrayendo su rotación. De hecho, algunos físicos han especulado sobre esferas de Penrose, estructuras hipotéticas construidas por civilizaciones superavanzadas alrededor de agujeros negros para extraer energía de manera eficiente. Esto sería análogo a una esfera de Dyson, una estructura teórica alrededor de una estrella para capturar toda su energía, pero específicamente diseñada para aprovechar los procesos únicos disponibles cerca de un agujero negro. También hay propuestas para usar agujeros negros como dispositivos de procesamiento de información extremadamente densos, dado que la entropía de un agujero negro escala con el área de su horizonte, y esta entropía representa información. Un agujero negro es el dispositivo de almacenamiento de información más denso posible. Una civilización suficientemente avanzada podría, en teoría,
codificar información en la estructura del horizonte de eventos y procesarla mediante interacciones cuidadosamente controladas. Estas ideas rozan el borde de la especulación, pero están basadas en principios físicos sólidos y nos recuerdan que los agujeros negros, aunque peligrosos, no son solo destructores. En las manos correctas, o más bien bajo las condiciones correctas, podrían ser herramientas. Hablemos también sobre los efectos del lente gravitacional de los agujeros negros. Debido a que curvan el espacio-tiempo, los agujeros negros doblan la luz que pasa cerca de ellos. Esto crea efectos visuales fascinantes. Si pudieras ver un agujero negro contra un fondo de estrellas, verías las estrellas detrás de él distorsionadas en patrones extraños. Las estrellas, directamente detrás del agujero negro, aparecerían estiradas en un anillo alrededor de él, llamado la imagen del agujero negro en Messier 87, capturada por el telescopio del horizonte de eventos, muestra este tipo de efecto. El anillo brillante que vemos no es el horizonte de eventos mismo, sino material caliente en el disco de acreción. Pero el tamaño y la forma del anillo están influenciados por cómo la luz del material es doblada por la gravedad del agujero negro. Es una validación visual espectacular de las predicciones de Einstein hechas hace más de un siglo. La lente gravitacional también significa que si estuvieras cerca de un agujero negro mirando hacia afuera, verías el universo distorsionado de maneras extrañas. El cielo entero podría parecer comprimido en una región pequeña detrás de ti, mientras que el agujero negro domina la vista delante de ti. Fotones de todo el cielo pueden ser doblados alrededor del agujero negro y llegar a tus ojos, creando múltiples imágenes de las mismas estrellas en diferentes direcciones. Del horizonte de eventos, estos efectos se vuelven extremos. El agujero negro parecería ocupar más y más de tu campo de visión, no porque esté creciendo, sino porque su gravedad está doblando más y más luz hacia ti. Eventualmente, justo antes de cruzar el horizonte, el agujero negro llenaría todo tu campo de visión delante de ti, un círculo perfectamente negro con solo un anillo estrecho del universo exterior visible detrás. Y dentro del horizonte, si pudieras mirar hacia atrás, bueno, verías, no estamos seguros. La relatividad general sugiere que verías todo el futuro del universo exterior desarrollándose en un instante, toda la luz que alguna vez caerá en el agujero negro después de ti comprimida en un destello brillante. Pero las complejidades de cómo la luz se comporta en estas condiciones extremas significan que la imagen exacta es incierta. Ahora, un tema que no hemos tocado completamente es la diversidad de agujeros negros en el universo. Hemos hablado real principalmente de agujeros negros esféricos o rotativos idealizados. Pero en la naturaleza, los agujeros negros existen en entornos complejos. Están rodeados de discos de acreción, campos magnéticos, jets de partículas, estrellas compañeras. Toda esta complejidad afecta cómo se comportan y cómo los observamos. Los discos de acreción alrededor de agujeros negros son laboratorios naturales para física extrema. El material en estos discos está cayendo hacia el agujero negro, pero no directamente. Debido al momento angular, forma un disco giratorio. A medida que el material se mueve hacia adentro a través del disco, pierde momento angular a través de la fricción y la turbulencia, generando calor intenso. La física de los discos de acreción es compleja, involucrando
magnetohidrodinámica, turbulencia, procesos de radiación y física relativista. Los astrofísicos han desarrollado modelos sofisticados para entender cómo se comportan estos discos, y las observaciones de rayos X de sistemas de agujeros negros proporcionan pruebas de estos modelos. Un aspecto fascinante es que los discos de acreción alrededor de agujeros negros pueden ser increíblemente eficientes en convertir masa en energía. Mediante la fusión nuclear, las estrellas convierten aproximadamente el 0.7% de la masa en energía. Pero el material cayendo en un agujero negro puede convertir hasta el 40% de su masa en energía, dependiendo de la rotación del agujero negro y los detalles del disco. Esta eficiencia es por eso que los cuásares pueden ser tan luminosos, más brillantes que galaxias enteras. Los campos magnéticos también juegan un papel crucial. El material en los discos de acreción a menudo está ionizado, formando un plasma que puede soportar campos magnéticos. Estos campos pueden canalizar material y energía, impulsando los jets relativistas que vemos emanando de algunos agujeros negros. Los jets pueden transportar energía y momento angular lejos del agujero negro, afectando el entorno de la galaxia a escalas de miles o incluso millones de años luz. El mecanismo exacto de lanzamiento de jets sigue siendo un tema de investigación activa. Una teoría prominente involucra el proceso de Blandford-Snarek, donde campos magnéticos que atraviesan el horizonte de eventos de un agujero negro rotatorio extraen energía de rotación y la canalizan en jets a lo largo del eje de rotación. Simulaciones numéricas de estos procesos, corriendo en supercomputadoras, están proporcionando información cada vez más detallada. Otra pregunta fascinante es cómo se comportan los agujeros negros en ambientes dinámicos. Cuando dos agujeros negros se fusionan, por ejemplo, el proceso no es instantáneo. Primero, orbitan entre sí, acercándose gradualmente a medida que emiten ondas gravitacionales. A medida que se acercan, sus órbitas se aceleran. En las etapas finales, están dando vueltas cientos de veces por segundo, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz. La fusión final ocurre en un destello de ondas gravitacionales. Los dos horizontes de eventos se fusionan y el agujero negro resultante suena como una campana, sus oscilaciones emitiendo más ondas gravitacionales que gradualmente se desvanecen. Este ring down tiene una frecuencia característica determinada por la masa y la rotación del agujero negro final, proporcionando otra forma de probar la relatividad general. Las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros nos están dando información sin precedentes sobre estos objetos. Podemos medir sus masas con alta precisión, podemos inferir sus giros, podemos probar si se comportan exactamente como predice la relatividad general, o si hay desviaciones que podrían indicar nueva física. Hasta ahora, cada observación ha sido consistente con las predicciones de Einstein, un triunfo notable para una teoría formulada hace más de un siglo. Pero hay misterios restantes. Un gran enigma es la naturaleza de la singularidad. La relatividad general predice que en el centro de un agujero negro, la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita, pero los infinitos en la física, usualmente, señalan que algo está mal, que tu teoría ha alcanzado sus límites. Necesitamos una teoría de la gravedad cuántica
para describir lo que realmente sucede en escalas tan pequeñas y densidades tan altas. Los candidatos principales para una teoría de la gravedad cuántica son la teoría de cuerdas y la gravedad cuántica. La teoría de cuerdas propone que las partículas fundamentales no son puntos, sino pequeños bucles vibrantes de energía, y que el espacio-tiempo mismo podría tener dimensiones extra ocultas. En la teoría de cuerdas, las singularidades de los agujeros negros pueden ser reemplazadas por objetos extendidos llamados fuzzballs, estados cuánticos complejos que tienen el mismo comportamiento externo que un agujero negro clásico, pero sin una singularidad infinita en el centro. La gravedad cuántica de bucles, por otro lado, propone que el espacio-tiempo mismo está cuantizado, compuesto de pequeños bucles discretos de espacio. En este marco, la singularidad podría ser reemplazada por una región de espacio-tiempo altamente curvada, pero finita. Algunos modelos incluso sugieren que el interior de un agujero negro podría rebotar, creando un nuevo universo en expansión en el otro lado, un escenario a veces llamado un rebote negro o un agujero blanco. Estas ideas son altamente especulativas y difíciles de probar, porque no podemos observar el interior de un agujero negro, pero ofrecen pistas tentadoras sobre cómo podrían resolverse las singularidades en una teoría final de la gravedad cuántica. Hay también preguntas sobre qué podría existir más allá del horizonte de eventos en términos de estructura. La solución de Kerr para un agujero negro rotatorio incluye no solo el horizonte de eventos externo, sino también un horizonte de eventos interno y, en el interior profundo, una singularidad en forma de anillo en lugar de un punto. Pero esta geometría interior es probablemente inestable en condiciones realistas. Pequeñas perturbaciones, como material cayendo en el agujero negro, probablemente desestabilicen el horizonte interno y cambien la estructura interior de maneras que aún no entendemos completamente. Algunos físicos han especulado sobre agujeros negros peludos, agujeros negros que tienen estructura o pelo adicional más allá de solo masa, rotación y carga. El teorema clásico de no pelo de la relatividad general dice que los agujeros negros están completamente caracterizados por estas tres cantidades. Pero cuando incorporas efectos cuánticos o consideras teorías modificadas de la gravedad, pueden surgir posibilidades adicionales. Luego está la pregunta de si los agujeros negros podrían ser portales a otras regiones del espacio-tiempo o incluso otros universos. Las matemáticas de la relatividad general permiten soluciones que incluyen agujeros de gusano, puentes conectando regiones distantes. Pero como mencionamos, estas soluciones usualmente requieren materia exótica o energía negativa para ser transitables, y no está claro si puede existir en cantidades suficientes. Sin embargo, algunos físicos continúan explorando estas ideas. Juan Maldacena y Leonard Susskind propusieron una conjetura intrigante llamada ER-EPR, sugiriendo una conexión profunda entre el entrelazamiento cuántico, un fenómeno donde partículas están conectadas de maneras no locales, y los agujeros de gusano. Si esta conjetura es correcta, podría significar que las conexiones cuánticas entre partículas están literalmente mediadas por geometrías microscópicas del espacio-tiempo, similares a agujeros de gusano. Es una idea radical que aún está siendo explorada. Los agujeros negros también plantean preguntas sobre el destino último del universo. En el futuro muy lejano,
cuando todas las estrellas se hayan apagado y el universo se haya enfriado, los agujeros negros dominarán. A través de un proceso llamado evaporación dinámica, las interacciones gravitacionales entre objetos eventualmente eyectarán la mayoría de la materia de las galaxias, dejando solo agujeros negros masivos en los centros. Estos agujeros negros luego se evaporarán lentamente a través de la radiación de Hawking. Incluso los más grandes eventualmente se desvanecerán, aunque tomaría algo así como 10 elevado a las 100 años. Después de eso, el universo consistirá principalmente de radiación diluida y posiblemente algunas partículas elementales dispersas, un estado de entropía máxima, a veces llamado el fin de la era de los agujeros negros. Pero incluso esto podría no ser el final. Algunos físicos han especulado sobre fluctuaciones cuánticas que podrían, dada suficiente tiempo, crear nuevas estructuras, incluso nuevos universos. Estas son escalas de tiempo tan vastas que son casi incomprensibles, números con 100 o más ceros después de ellos. Pero nos recuerdan que el universo, incluso cuando se aproxima a su muerte térmica, nunca es completamente estático. También vale la pena considerar cómo nuestro entendimiento de los agujeros negros ha evolucionado Hace con la 50 tecnología. años, Los agujeros negros eran principalmente objetos teóricos, soluciones matemáticas a las ecuaciones de Einstein, que podrían o no existir en la naturaleza. Hoy, tenemos evidencia abrumadora de que existen, desde las observaciones de rayos X de sistemas binarios hasta el rastreo de estrellas orbitando Sagitario A asterisco, hasta las imágenes directas del telescopio del horizonte de eventos y las detecciones de ondas gravitacionales. Cada nueva tecnología abre Los nuevas telescopios de ventanas. Rayos X nos mostraron los discos de acreción calientes. Los telescopios de radio nos mostraron los jets. Los detectores de ondas gravitacionales nos permitieron escuchar las fusiones. Y el telescopio del horizonte de eventos nos permitió ver la sombra del horizonte de eventos. Cada observación confirma las predicciones de la relatividad general, mientras también plantea nuevas preguntas. El futuro de la investigación de agujeros negros es brillante. Los detectores de ondas gravitacionales se están volviendo más sensibles y se están construyendo nuevos. El futuro detector espacial LISA, programado para lanzamiento en los años 2030, podrá detectar ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros supermasivos, eventos que son demasiado lentos y de baja frecuencia para que los detectores terrestres actuales los capten. El telescopio del horizonte de eventos continúa mejorando, agregando más antenas a su red global, aumentando su resolución. Futuras observaciones podrían permitirnos ver la dinámica del material alrededor de agujeros negros, rastrear cómo cambian con el tiempo, e incluso ver directamente los jets que se lanzan. Y teóricamente, los físicos continúan luchando con las preguntas profundas que plantean los agujeros negros. La búsqueda de una teoría de la gravedad cuántica es impulsada en parte por la necesidad de entender singularidades. La exploración de la paradoja de la información está llevando a nuevas ideas sobre la naturaleza de la información cuántica y el entrelazamiento. El principio holográfico está cambiando cómo pensamos sobre el espacio y el tiempo. Los agujeros negros, en otras, no son solo objetos en el universo. Son herramientas conceptuales, experimentos mentales que nos empujan a los límites de nuestro entendimiento. Son lugares donde nuestras mejores teorías,
La relatividad general y la mecánica cuántica entran en conflicto, señalando hacia física más profunda que aún no hemos descubierto completamente. Y así, mientras te instalas en tu cama esta noche, deja que estos pensamientos sobre agujeros negros floten gentilmente en tu mente. Piensa en la inmensidad del cosmos, en la extrañeza de sus fenómenos más extremos. Piensa en cómo mentes humanas, trabajando con matemáticas y observaciones, han logrado entender algo tan alejado de nuestra experiencia cotidiana. Los agujeros negros son recordatorios de que el universo es más vasto, más extraño y más maravilloso de lo que nuestra imaginación puede capturar completamente. Pero también son testamentos al poder de la razón humana, a nuestra capacidad de usar lógica, matemáticas y evidencia para comprender incluso los fenómenos más extremos. Así que descansa ahora, explorador del cosmos. Deja que tu mente se asiente. Deja que tus pensamientos se vuelvan más difusos. Permítete deslizarte suavemente de la vigilia hacia el sueño, de la contemplación consciente hacia el reino de los... Tal vez esta noche sueñes con caer a través del espacio, con ver estrellas distorsionarse en patrones imposibles, con acercarte a un horizonte de eventos y contemplar el abismo final. O tal vez simplemente duermas en paz, tu cerebro procesando silenciosamente estas ideas mientras descansas. De cualquier manera, cuando despiertes mañana, estarás en el mismo universo extraordinario, lleno de agujeros negros y estrellas de neutrones, galaxias y cuásares, ondas gravitacionales y espacio-tiempo curvado. Un universo que, a pesar de toda su vastedad e indiferencia, ha producido mentes capaces de contemplarse a sí mismas, capaces de preguntarse y maravillarse. Buenas noches, viajero. Que tus sueños sean tan profundos como un agujero negro y tan vastos que despiertes renovado, con tu sentido de asombro intacto y tu curiosidad alimentada. El universo te espera. Pero por ahora, duerme. Antes de dejarte ir completamente al descanso, hay algunos aspectos históricos y filosóficos sobre los agujeros negros que merecen reflexión. Pequeñas gemas de conocimiento que enriquecen nuestra comprensión de estos objetos extraordinarios y de nuestro lugar en el cosmos. La historia de cómo llegamos a entender los agujeros negros es en sí misma fascinante. Como mencionamos, John Michell especuló sobre estrellas oscuras en 1783, pero su idea permaneció en gran medida olvidada. Cuando Schwarzschild encontró su solución en 1916, incluso Einstein inicialmente resistió algunas de sus implicaciones. Einstein pensaba que las singularidades eran artefactos matemáticos que no ocurrirían en la naturaleza. En los años 30, Subrahmanyan Chandrasekhar demostró que las enanas blancas tienen una masa máxima más allá de la cual no pueden ser estabilizadas por la presión de degeneración electrónica. Su cálculo sugería que estrellas suficientemente masivas podrían colapsar indefinidamente. Pero esta idea enfrentó resistencia significativa, notablemente de Arthur Eddington, un astrónomo prominente de la época, quien encontró la noción de colapso gravitacional completo, difícil de aceptar. En 1939, Carter Robert Oppenheimer y su estudiante Hartland Snyder publicaron un artículo que mostraba, utilizando la relatividad general, que una estrella masiva sin rotación colapsaría en un punto de densidad infinita si no hubiera fuerzas capaces de detenerla. Este trabajo fue profético, pero llegó justo
cuando la Segunda Guerra Mundial estaba comenzando, y la atención de la física se desvió hacia otros asuntos, notablemente el desarrollo de armas nucleares. Después de la guerra, la física nuclear y de partículas dominaron, y el tema de los colapsos estelares quedó en segundo plano. Pero en los años 60 hubo un resurgimiento del interés en la relatividad general y sus implicaciones. Los avances en matemáticas permitieron a los físicos como Roger Penrose y Stephen Hawking probar teoremas sobre singularidades, demostrando que, bajo condiciones generales, el colapso gravitacional inevitablemente conduce a singularidades. El término agujero negro fue acuñado por John Wheeler en 1967, aunque él atribuyó la idea a otra persona en una audiencia. Antes de esto, estos objetos eran referidos por términos más engorrosos como estrella colapsada completamente o objeto completamente colapsado. El nombre agujero negro capturó la imaginación y rápidamente se adoptó. Paralelamente a estos desarrollos teóricos, los observadores estaban haciendo descubrimientos que insinuaban la existencia de objetos compactos extremos. El descubrimiento de cuásares en los años 60 reveló objetos increíblemente luminosos en los centros de galaxias distantes. La única fuente de energía que podía explicar su luminosidad parecía ser la acreción de materia en agujeros negros supermasivos. El descubrimiento de púlsares en 1967, pequeños objetos que emiten pulsos regulares de ondas de radio, fue inicialmente desconcertante. Rápidamente se identificaron como estrellas de neutrones en rotación, confirmando que los restos densos de supernovas podían existir. ¿Y si las estrellas de neutrones eran reales? Entonces, los agujeros negros, el siguiente paso en la cadena de colapso, también deberían ser reales. El descubrimiento de Cygnus X1 y otros sistemas binarios de rayos X en los años 70 proporcionó evidencia más directa. Estos sistemas mostraban objetos invisibles pero masivos acumulando material de estrellas compañeras, emitiendo rayos X en el proceso. Las masas inferidas de estos objetos compactos a menudo excedían el límite para estrellas de neutrones, haciendo que los agujeros negros fueran la explicación más probable. A lo largo de las décadas siguientes, la evidencia se acumuló. El rastreo de movimientos estelares en el centro de nuestra galaxia reveló la presencia de Sagitario A asterisco. Los avances en astronomía de rayos X permitieron estudios detallados de binarias de rayos X. Los modelos teóricos de discos de acreción y jets se volvieron más sofisticados, y las simulaciones por computadora permitieron a los científicos modelar los complejos procesos alrededor de agujeros negros con detalle creciente. Pero fue solo en este siglo que obtuvimos pruebas realmente directas e irrefutables. La primera detección de ondas gravitacionales en 2015 fue un hito, y las imágenes del telescopio del horizonte de eventos en 2019 llevaron la evidencia a un nivel completamente nuevo. Ya no estábamos infiriendo la existencia de agujeros negros a partir de efectos indirectos. Estábamos viéndolos, o al menos viendo sus sombras. Este viaje científico, desde especulaciones tempranas hasta confirmación definitiva, abarcó más de 2 siglos. Es un testimonio de la paciencia, la creatividad y la rigurosidad de la empresa científica. Los agujeros negros pasaron de ser curiosidades matemáticas a características confirmadas del universo.
Filosóficamente, los agujeros negros plantean preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad. Uno de los aspectos más inquietantes es la pérdida de información. Si puedes arrojar un libro en un agujero negro y el agujero negro eventualmente se evapora en radiación térmica que no lleva información sobre el libro, entonces la información sobre ese libro parece haberse perdido del universo. Pero la mecánica cuántica dice que la información no puede ser destruida. Esta tensión, la paradoja de la información del agujero negro, ha impulsado mucha investigación teórica. Algunos físicos argumentan que la información debe ser preservada de alguna manera, quizás codificada sutilmente en las correlaciones cuánticas de la radiación de Hawking. Otros han sugerido que la información podría ser almacenada en el horizonte de eventos mismo, en una estructura bidimensional que registra todo lo que cae. La idea de que el horizonte de eventos podría almacenar información llevó a propuestas de cortafuegos de agujeros negros, paredes altamente energéticas de partículas justo dentro del horizonte que destruirían cualquier cosa que cruzara. Esta idea surgió de intentos de resolver la paradoja de la información, pero creó sus propios problemas, violando el principio de equivalencia de Einstein, que dice que no deberías notar nada especial al cruzar el horizonte. Estas discusiones pueden parecer esotéricas, pero tocan cuestiones fundamentales sobre cómo funciona el universo. ¿Es la información realmente fundamental? ¿Qué significa para algo ser destruido o preservado? ¿Cómo se relacionan la física cuántica y la gravedad a los niveles más profundos? Los agujeros negros también nos hacen confrontar la naturaleza del tiempo. Normalmente pensamos en el tiempo como algo que fluye uniformemente para todos. Pero cerca de un agujero negro, esta noción se desmorona. El tiempo fluye a diferentes velocidades en diferentes lugares. Y dentro del horizonte de eventos, la distinción entre espacio y tiempo se vuelve borrosa de maneras que desafían nuestra intuición. Esto lleva a preguntas sobre la naturaleza del tiempo mismo. ¿Es el tiempo realmente fundamental o es emergente, surgiendo de algo más básico? Algunos enfoques de la gravedad cuántica sugieren que el tiempo, al menos como lo experimentamos, podría no existir a los niveles más fundamentales. En cambio, podría surgir de relaciones más básicas entre eventos cuánticos. Los agujeros negros también desafían nuestra comprensión del espacio. La idea de que el espacio es una especie de escenario sobre el cual se desarrollan los eventos es profundamente arraigada en nuestra experiencia cotidiana. Pero la relatividad general nos dice que el espacio es dinámico, puede curvarse, estirarse y, en el caso de agujeros negros, incluso formar singularidades, donde el concepto mismo de espacio se rompe. La noción del principio holográfico, que toda la información en un volumen tridimensional puede ser codificada en una superficie bidimensional, va aún más lejos, sugiriendo que la tercera dimensión del espacio podría ser, en algún sentido, ilusoria, una proyección de información en una dimensión inferior. Estas ideas pueden sonar abstractas, pero tienen implicaciones para cómo entendemos la realidad. Si el espacio no es fundamental, si el tiempo es emergente, entonces el universo, a su nivel más básico, podría ser muy diferente de lo que aparenta en nuestras escalas cotidianas. Los agujeros negros también plantean la pregunta del determinismo. En la física clásica, si conoces el estado del universo en un momento,
Puedes predecir todos los estados futuros y reconstruir todos los estados pasados. Pero los agujeros negros complican esto. Si la información cae en un agujero negro y se pierde, entonces no puedes reconstruir completamente el pasado. El determinismo se rompe. Por supuesto, si la información no se pierde realmente, si es preservada de alguna manera, entonces el determinismo podría ser salvo. Pero esto requiere mecanismos sutiles que aún no entendemos completamente y plantea preguntas sobre si alguna vez podríamos, incluso en principio, recuperar información de un agujero negro. Hay también una dimensión existencial en los agujeros negros. Son recordatorios de la mortalidad cósmica. Así como los individuos nacen, viven y mueren, las estrellas también tienen ciclos de vida. Y para las estrellas más masivas, el final es un colapso en un agujero negro, un objeto del cual nada escapa. Es una especie de muerte final, un estado de no retorno. Pero los agujeros negros también son creativos en cierto sentido. Las supernovas que producen agujeros negros también dispersan elementos pesados en el espacio, elementos que forman planetas y, eventualmente, vida. Los agujeros negros en los centros de galaxias juegan roles en la regulación de la formación estelar, dando forma a la evolución galáctica. Y en el distante futuro, la radiación de Hawking de agujeros negros en evaporación podría ser una de las últimas fuentes de energía en un universo que se enfría. Hay algo profundamente poético en esto. Los agujeros negros, los objetos más oscuros y destructivos del universo, también están entrelazados con los procesos que crean y sostienen estructuras cósmicas. No son solo fines, sino también comienzos, no solo destructores, sino también arquitectos. Para nosotros, como seres humanos contemplando estos objetos desde nuestro pequeño planeta, los agujeros negros son recordatorios de la vastedad del cosmos y de nuestro dentro de él. Somos criaturas minúsculas en un planeta insignificante, orbitando una estrella ordinaria en los suburbios de una galaxia común. Y sin embargo, hemos logrado entender, al menos en parte, los fenómenos más extremos del universo. Este es el poder de la mente humana. Somos hechos de polvo de estrellas, átomos forjados en hornos nucleares y dispersados por supernovas. Somos el universo, tratando de entenderse a sí mismo. Y en nuestros mejores momentos, cuando empleamos razón, evidencia y creatividad, podemos vislumbrar verdades profundas sobre la naturaleza de la realidad. Los agujeros negros, entonces, no son solo objetos en el cosmos. Son espejos que reflejan nuestras preguntas más profundas. ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es la información? ¿Cuál es el destino del universo? ¿Cuál es nuestro lugar en él? No tenemos respuestas completas a estas preguntas. Y tal vez nunca las tengamos. Pero el hecho de que podamos hacer estas preguntas, de que podamos construir teorías y hacer observaciones, de que podamos participar en esta búsqueda de comprensión, es en sí mismo extraordinario. Y así, mientras te acuestas en la oscuridad esta noche, considera esto. Estás descansando en un planeta que orbita una estrella que eventualmente morirá, aunque no por eones. Estás en una galaxia con un agujero negro supermasivo en su corazón. Eres parte de un universo lleno de agujeros negros, estrellas de neutrones, galaxias en colisión, ondas gravitacionales que se propagan a través del espacio-tiempo. Y sin embargo, aquí, en este momento, estás seguro, estás en paz,
Estás a punto de entregarte al sueño, ese proceso nocturno que renueva tu mente y tu cuerpo. El cosmos puede ser vasto y extraño, pero también es tu hogar, y en él tienes un lugar, una vida, un momento de conciencia en el que los agujeros negros te esperarán. Seguirán doblando el espacio-tiempo, acumulando materia, emitiendo ondas gravitacionales. Seguirán siendo objetos de estudio y asombro, pero por ahora puedes descansar. Deja que tus músculos se relajen completamente. Deja que tu respiración se vuelva lenta y profunda. Deja que tus pensamientos se vuelvan vagos y difusos. No necesitas resolver los misterios del universo esta noche. No necesitas entender completamente la singularidad o la paradoja de la información o el principio holográfico. Solo necesitas estar aquí, ahora, permitiendo que tu cuerpo descanse y tu mente se aquiete. El conocimiento que hemos compartido esta noche no desaparecerá, permanecerá contigo. Una capa más de comprensión sobre la naturaleza de la realidad. Y tal vez en tus sueños explorarás estos conceptos de maneras nuevas. Tal vez sueñes que eres un fotón, viajando a la velocidad de la luz, doblándote alrededor de un agujero negro. Tal vez sueñes que eres un astrónomo, descubriendo una nueva fusión de agujeros negros. Tal vez simplemente sueñes con estar flotando en el espacio, mirando las estrellas, sintiendo la vastedad del cosmos. O tal vez no sueñes con nada relacionado con agujeros negros en absoluto. Tal vez tus sueños sean mundanos, sobre amigos y familia, sobre trabajo o pasatiempos, sobre los cientos de pequeñas cosas que componen tu vida cotidiana. Y eso también está bien. Los agujeros negros son fascinantes, pero no son lo único que importa. Tu vida, tus relaciones, tus experiencias, todas tienen valor propio. El universo es grande y nosotros somos pequeños. Pero eso no nos hace insignificantes. La conciencia, la capacidad de pensar y sentir y preguntarse, es extraordinaria. Y el hecho de que el universo haya producido seres capaces de contemplar agujeros negros es, en sí mismo, una maravilla. Así que descansa ahora, explorador del cosmos. Has viajado lejos esta noche, en pensamiento, si no en cuerpo. Has explorado los confines de la gravedad, los límites del espacio-tiempo, las fronteras del conocimiento humano. Has contemplado objetos tan extremos que desafían la comprensión ordinaria. Y ahora es tiempo de regresar. Regresar a tu cuerpo, a tu cama, a este momento de tranquilidad. Es tiempo de soltar todas estas grandes preguntas cósmicas y simplemente ser un animal descansando, ser una mente aquietándose, ser una parte del universo retornando, por unas horas, a un estado de paz. Los agujeros negros han existido por miles de millones de años y continuarán existiendo por eones más. Han sobrevivido al nacimiento y muerte de innumerables estrellas. Presenciarán el distante futuro cuando toda la luz se haya apagado. Son pacientes, eternos en escalas de tiempo humanas. Pueden esperar. Tu curiosidad puede esperar. El universo puede esperar. Por ahora, solo hay esto: la oscuridad detrás de tus párpados, suavidad de tu almohada, el ritmo constante de tu respiración. Solo hay este momento de rendición, este cruce gentil del umbral. Y en algún lugar, en las profundidades del espacio, un agujero negro gira silenciosamente, doblando la luz de estrellas distantes, invisible, pero omnipresente, una característica fundamental del cosmos. Pero aquí, ahora, solo hay paz, solo hay descanso, solo hay el suave descenso hacia el sueño. Buenas noches, viajero de las estrellas.
Que tu sueño sea profundo, tus sueños sean gentiles, y que despiertes mañana con un renovado sentido de asombro ante este extraordinario universo que habitamos. Los agujeros negros te dan las buenas noches. El cosmos te da las buenas noches. Y yo también te digo buenas noches. Duerme bien, explorador. El universo estará aquí cuando despiertes.